Vivo en Houston, Texas, en una casa que la mayoría de la gente llamaría una mansión. Nuestra casa se encuentra en un bosque, una comunidad con un plan maestro, rodeada de imponentes pinos y tranquilos lagos que reflejan el resplandor de las luces del atardecer. En teoría, mi vida parece envidiable. Casada con Mark, director de ventas de una de las compañías petroleras más grandes del estado, y con dos hijos que ya han alcanzado el éxito en sus vidas. Sophie, mi hija, tiene 26 años y trabaja en administración sanitaria en Dallas. Ethan, 2 años menor, se decantó por la tecnología y rápidamente se hizo un nombre en una empresa de software en Austin. A menudo los miro y siento ese orgullo poco común que solo una madre puede sentir, la profunda satisfacción de que todo lo sacrificado valió la pena. Pero ese orgullo lleva su propia sombra, porque cuando repaso el camino que nos trajo hasta aquí, no puedo olvidar lo diferentes que eran las cosas antes. Mark y yo empezamos casi sin nada. En los primeros años de nuestro matrimonio vivíamos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones a las afueras del centro. El fregadero de la cocina goteaba constantemente. El viejo radiador resonaba en las noches de invierno, y las paredes eran tan delgadas que podía oír la televisión del vecino como si estuviera en nuestra propia sala. No podíamos permitirnos más, pero éramos felices de una manera que parecía inquebrantable. Estudiábamos juntos hasta altas horas de la noche. Mark trabajaba por turnos en una gasolinera para pagar la matrícula, mientras yo trabajaba a tiempo parcial en un supermercado. Le sacaba el máximo provecho a cada dólar, cocinando comidas sencillas, reutilizando ropa y haciendo lo que fuera necesario para asegurarme de que pudiera terminar su carrera. Recuerdo cómo me miraba entonces, con gratitud y determinación. Decía: saldremos de esta, Linda. Me aseguraré de que no tengas que preocuparte nunca más. Y le creí con todo mi corazón. Poco a poco, su promesa se hizo realidad. Mark se graduó y consiguió su primer trabajo corporativo. Recibió aumentos, ascendió, y con cada paso, nuestras vidas cambiaron. Cambiamos el apartamento por una casa pequeña y finalmente por la gran propiedad en el bosque. El garaje se llenó de coches de lujo. Las vacaciones se convirtieron en tradiciones anuales y la preocupación por las facturas se desvaneció. Durante años me dije a mí misma que esta era la recompensa por los sacrificios que ambos habíamos hecho. Dejé de trabajar a tiempo completo después del nacimiento de los niños y me dediqué a dar clases a tiempo parcial, adaptándome a sus horarios. En cambio, me concentré en criar a Sophie y a Ethan, en mantener nuestra casa no solo funcionando, sino prosperando. Asistí a todas las funciones escolares, me quedé despierto con ellos cuando estaban enfermos, los ayudé con las tareas y me aseguré de que crecieran rodeados de estabilidad. Llevé con orgullo la insignia de madre y esposa a tiempo completo. Incluso cuando otros me miraban como si hubiera elegido el camino menos afortunado, sabía en el fondo de mi corazón que sin mi dedicación, nada de esto, la mansión, la seguridad, la imagen familiar perfecta, habría sido posible. Durante mucho tiempo yo también creía haber construido un matrimonio perfecto. Mark y yo habíamos pasado por tantas cosas juntos y habíamos creado una vida que la gente admiraba. En las fiestas mis amigos me decían lo afortunada que era, lo fuertes que parecíamos como pareja. Sonreía porque desde fuera todo parecía perfecto, pero la perfección tiene una forma de resquebrajarse silenciosamente. En los últimos años empecé a notar los pequeños cambios, las pequeñas fracturas que la mayoría pasaría por alto. Mark se volvió más callado en casa, menos interesado en conversar. El hombre que antes me contaba cada detalle de su día, ahora se guardaba sus historias para sus colegas o socios. En la mesa, a menudo se distraía, revisando su teléfono y asintiendo distraídamente cuando yo hablaba. Nuestras tardes, antes llenas de risas y sueños compartidos, se volvieron silenciosas. Al principio, lo atribuía al estrés. Su trabajo exigía un mercado petrolero impredecible, y me decía a mí misma que simplemente necesitaba espacio, pero la verdad era más difícil de ignorar. La calidez que nos había acompañado durante nuestros años más difíciles se estaba enfriando, reemplazada por algo que parecía más formalidad que cariño. Era como si nos hubiéramos convertido en socios para llevar adelante un hogar, en lugar de marido y mujer unidos por el amor. No quería admitirlo, ni siquiera a mí mismo. Me aferraba a la imagen que otros admiraban de nosotros, la historia que me había contado durante décadas, que habíamos superado lo peor juntos, así que ya nada podría quebrarnos. Sin embargo, en el fondo sabía que esas pequeñas grietas eran reales y se estaban extendiendo. Lo que antes parecía inquebrantable ya no parecía seguro. Solía creer que el amor era algo frágil, algo que podía romperse sin previo aviso. Esa creencia surgió de mi primer desamor, el tipo de herida que moldea la forma en que ves a cada hombre que viene después. En el instituto estaba enamorada de Robert Evans, el chico al que todos admiraban.
Era guapo, seguro de sí mismo, el tipo de chico que iluminaba una habitación con solo entrar. Pensé que era mi pareja ideal hasta que una tarde lo vi de la mano de otra chica, riendo como si yo nunca hubiera existido. Lo confronté, esperando que fuera un malentendido, pero su encogimiento de hombros despreocupado y la frialdad en su mirada me destrozaron. No es nada serio contigo, dijo. Ese fue el día en que algo dentro de mí se rompió. Después de eso, llevé un muro alrededor de mi corazón. Sonreía, iba a clase, reía con mis amigos, pero en el fondo me decía a mí misma que nunca volvería a confiar en un hombre con todo mi corazón. Mark estuvo ahí en aquellos años, aunque en aquel entonces apenas lo noté. No era el ruidoso de la cafetería ni la estrella del equipo de fútbol. Era el chico de la última fila, callado, torpe, siempre con más libros que nadie. Al mirar atrás, me di cuenta de que siempre había estado presente en mi vida, observándome con una seriedad que yo, por mi ceguera, no podía ver. Pasaron los años y me fui a la universidad, decidido a reconstruirme. Fue entonces cuando intervino el destino. Una noche, mi compañero de piso me arrastró a una función en un teatro local del centro de Houston. Recuerdo el bullicio de la multitud, los asientos de terciopelo, el olor a polvo y madera vieja mezclado con perfume. No esperaba nada que me cambiara la vida, solo una noche para distraerme, pero cuando me giré hacia la fila de atrás, lo vi. Mark, ya mayor, más alto, aún con esa misma sonrisa tímida. Después del espectáculo se me acercó con una vacilación casi entrañable. Linda, dijo en voz baja, como si pronunciar mi nombre fuera algo sagrado. Hablamos durante horas esa noche, primero de cosas triviales, profesores, clases, amigos en común, pero a medida que avanzaba la noche, la conversación se volvió más profunda. Le tembló un poco la voz cuando finalmente confesó: he estado enamorado de ti desde sexto de primaria. Nunca tuve el valor de decírtelo. Me quedé atónita. Me pareció surrealista escuchar esas palabras de alguien a quien siempre había ignorado, pero no había arrogancia en su confesión. Ninguna expectativa, solo verdad, cruda y simple, y por primera vez desde que Robert me destrozó, sentí que algo se agitaba en mi interior, un destello de seguridad. Empezamos a vernos poco a poco. Mark no se parecía en nada a Robert. No me enamoró con gestos grandilocuentes ni frases dulces susurradas bajo las gradas. Fue firme y paciente. Nuestra primera cita no fue una cena en un restaurante elegante, fue un café en un pequeño restaurante cerca del campus. Nuestro primer beso no fue un espectáculo ni un drama, fue tranquilo y apacible en el estacionamiento después de que me acompañara a casa. Pero en ese momento sentí algo que no había sentido en años: confianza. Recuerdo la primera vez que me abrazó. No fue solo un abrazo, fue un ancla. Hundí la cara en su pecho y me di cuenta de que por una vez no sentía la necesidad de ocultar una parte de mí. No intentó arreglarme ni fingir que no estaba rota. Simplemente me abrazó como diciéndome: te veo y es suficiente. Ese fue el punto de inflexión. El amor no tenía por qué ser frágil. Con Mark no. Con él fue una relación sólida, basada en la paciencia y la sinceridad. Poco a poco me ayudó a creer de nuevo. Con el tiempo esa creencia se convirtió en un matrimonio, en una familia. Llegaron Sophie y Ethan y nuestras vidas se convirtieron en un torbellino de pañales, cuentos para dormir, recital escolar y risas que llenaban cada rincón de nuestro modesto apartamento de aquel entonces. Cuando miro hacia atrás ahora, son esos cimientos, esos sencillos momentos de honestidad y dulzura, los que nos ayudaron a superar los años más difíciles. Nuestro amor no nació del drama ni de una pasión que se apaga. Se construyó ladrillo a ladrillo, una fortaleza que pensé que nada podría derribar. Pero a veces, incluso los muros más fuertes pueden empezar a resquebrajarse. Los primeros años de nuestro matrimonio no se parecían en nada a la vida que llevamos ahora. Nuestro pequeño dúplex a las afueras de Houston era estrecho, con las paredes tan delgadas que podía oír a los vecinos discutir toda la noche. Siempre andábamos justos de dinero, y a veces me sentaba a la mesa de la cocina con un montón de facturas delante, intentando estirar un solo sueldo entre la compra, los servicios y los pañales. Aún así, recuerdo esos días con cierta ternura, porque a pesar de la lucha, nos teníamos el uno al otro, y de alguna manera eso aligeraba la carga. Mark se entregó al trabajo con una tenacidad que yo admiraba y resentía a la vez. Se iba antes del amanecer, con la corbata apretada, el café en la mano, y regresaba mucho después de que los niños se hubieran dormido. Sophie apenas tenía 3 años cuando nació Ethan, y me encontré haciendo malabarismos con un niño pequeño en una cadera y un bebé en la otra, mientras los planes de clase para mis alumnos estaban a medio terminar en la mesa del comedor. La docencia nunca fue una carrera lucrativa, pero me dio un propósito más allá de los pañales y los platos. Me paraba frente a mi clase con las manos manchadas de tiza y me recordaba a mí misma que seguía siendo Linda, la mujer con voz y mente propias, incluso cuando las exigencias de la familia me agobiaban por todos lados.
Esos años fueron agotadores. Sin embargo, también fueron los años en los que me sentí más necesaria. Veía los rizos de Sophie rebotar mientras corría por la sala, o sostenía la manita de Ethan mientras dormía, y sentía un orgullo silencioso al saber que yo era quien mantenía unida a nuestra familia. Mark llegaba tarde a casa, cansado y distraído, pero cuando sonreía, cuando se inclinaba para darles un beso de buenas noches a los niños, era como si las largas horas hubieran valido la pena. Nos decíamos que era temporal, que todos los sacrificios algún día construirían una vida mejor para Sophie y Ethan. Con el paso de los años, los sacrificios empezaron a dar frutos. La dedicación de Mark en la petrolera le valió un ascenso tras otro. Pasó de ser un representante de ventas junior que luchaba por cumplir con las cuotas a un gerente respetado con un equipo a sus órdenes. Con cada paso que daba, nuestra vida cambiaba. Primero, fue un coche usado que funcionaba sin averiarse cada 2 meses. Luego, fue la mudanza de nuestro dúplex a una modesta casa unifamiliar más cerca de la ciudad. Finalmente, tras más de una década de esfuerzo constante, Mark aceptó un puesto de director. Ese ascenso le abrió puertas que jamás imaginamos mientras comíamos ramen un martes por la noche. Recuerdo el día que nos mudamos a nuestra casa en The Woodlands. Sophie se iba a la universidad en Washington y Ethan preparaba sus propias solicitudes. Me quedé en el recibidor de aquella casa enorme, con los suelos de mármol brillando bajo mis pies, y recordé el linoleum descascarillado de nuestra primera cocina. Me pareció surrealista. Habíamos escalado una montaña juntos, paso a paso, con mucho esfuerzo, y sin embargo, en ese momento de triunfo había un extraño vacío. Los niños ya eran grandes, sus vidas se expandían mucho más allá de nuestro alcance, y Mark estaba más ausente que nunca. Su éxito llegó con interminables viajes de negocios, teleconferencias nocturnas y cenas con clientes a los que nunca había conocido. Nuestra casa era magnífica, pero a menudo resonaba el silencio. Me decía a mí misma que esta era la etapa de la vida, que los matrimonios evolucionaban y que el amor a veces se parecía a dos personas que asumían fielmente sus responsabilidades, aunque sus caminos no siempre se cruzaran, pero en el fondo extrañaba nuestra versión más joven, las noches en que nos reíamos con comida barata para llevar, las mañanas en que me apretaba la mano como si estuviéramos juntos en esta lucha. Aún así, para el mundo exterior, nuestra vida parecía perfecta, un hogar hermoso, hijos exitosos, un esposo con un nombre influyente en la industria petrolera, y yo, la esposa devota que lo había mantenido todo bajo control. Los vecinos nos admiraban, los amigos nos envidiaban y yo sonreía porque era lo que se esperaba. Solo yo sabía que la perfección puede ser engañosa, que bajo la superficie pulida ya se habían empezado a formar pequeñas grietas. Solía creer que nada podría quebrantar los cimientos de la vida que Mark y yo habíamos construido. Tras años de sacrificio y devoción, pensé que habíamos entrado en la época de paz donde el amor se transforma en compañerismo y la lealtad se profundiza con el tiempo. Pero me equivocaba. Las grietas comenzaron silenciosamente, casi invisibles al principio. Mark dejó de preguntarme sobre mi día. Ya no me escuchaba cuando le contaba historias del colegio, cosas graciosas que decían mis alumnos sobre los retos de prepararlos para los exámenes. Solía sonreír, animarme, a veces incluso ayudarme a corregir trabajos a altas horas de la noche. Ahora sus ojos se desviaban hacia su teléfono, su portátil, cualquier cosa menos hacia mí. Al principio lo ignoré. Me dije a mí misma que estaba cansado, con exceso de trabajo, ascendiendo en la empresa. Le cocinaba sus platos favoritos. Intenté mantener la casa cálida y acogedora, pero la distancia solo crecía. Luego vinieron los comentarios, palabras cortantes y descuidadas que le calaron más hondo de lo que creía. Linda, te has descuidado, siempre estás cansada, ya no te ves como antes. Al principio me reí, fingiendo que no era nada, pero cada comentario me iba desgastando. Me paré frente al espejo por la noche, repasando las tenues arrugas alrededor de mis ojos, el cansancio en mis hombros por años de enseñar y ser madre. Vi a la mujer que lo había dado todo a su familia, pero que, de alguna manera, ahora era invisible. Fue entonces cuando apareció Chloe Carter. Era joven, vibrante, con un cabello que se asomaba bajo las luces de la oficina, una risa que sonaba con demasiada facilidad. Mark la mencionó una vez, una asistente nueva, muy capaz. De repente, oí su nombre con demasiada frecuencia. Un lapsus, una historia repetida, una sonrisa que él no sabía que estaba mostrando. Intenté no pensar en lo peor. Durante semanas viví en negación, pero entonces Valerie Parker, mi mejor amiga desde la universidad, me tomó aparte una tarde. Su rostro estaba pálido y su voz era baja. Linda, no sé cómo decírtelo, pero he visto el coche de Mark más de una vez.
estacionado frente a un edificio de apartamentos en la calle Jefferson. Siempre de noche el suelo se movía bajo mis pies. Sentía una opresión tan fuerte en el pecho que no podía respirar. Quería gritarle, negarlo, llamarla mentirosa, pero los ojos de Valerie reflejaban tristeza, no malicia. Me amaba demasiado como para inventar algo así. Esa noche me senté sola en la sala después de que todos se acostaran. El silencio me oprimió y la verdad empezó a desentrañarme. Cada mirada fría, cada palabra cruel, cada noche sin explicación en la oficina, todo encajaba a la perfección. Chloe ya no era solo un nombre, ella era la sombra de mi matrimonio, la tercera presencia en nuestra mesa, el fantasma en mi cama. Las lágrimas me nublaban la vista, pero bajo el dolor algo más se agitaba, una ira profunda y latente que nunca antes había conocido. Después de todos los años que le di, mi juventud, mi confianza, mi cuerpo que albergó a sus hijos, Mark decidió traicionarme por una emoción fugaz. Apreté las manos hasta que se me clavaron las uñas en la piel. Susurré en la oscuridad, no a nadie en particular, sino a mí misma. Si esto es cierto, no tiene ni idea de lo que soy capaz. Ese viernes por la tarde, el aire otoñal se sentía más pesado de lo habitual. Mis manos aferraron el volante con más fuerza mientras seguía el coche de Mark por las calles familiares de Houston. Durante días había intentado apartar las palabras de Valerie, su amable pero vacilante advertencia de que había visto el coche de Mark aparcado cerca de un edificio de apartamentos en el centro con demasiada frecuencia. Me dije que tenía que haber una explicación. Negocios, reuniones a altas horas de la noche, visitas a clientes, pero en el fondo algo dentro de mí ya sabía la verdad, y hoy necesitaba verla con mis propios ojos. Cuando el coche de Mark por fin aminoró la marcha y entró en una entrada sombreada, el corazón me latía tan fuerte que casi ahogaba el sonido de mi propia respiración. Aparqué a poca distancia, escondida tras una hilera de árboles, con los dedos temblorosos mientras agarraba el teléfono. Entonces la vi a ella, Chloe Carter, joven y elegante, saliendo del vestíbulo con una sonrisa que parecía ensayada pero embriagadora. Se acercó a él con una seguridad que me indicó que no era nuevo, no fue un error. Mark salió del coche, ajustándose la corbata con la misma naturalidad y despreocupación que solía hacer antes de darme un beso de buenas noches. Pero en lugar de volver a casa fue directo a sus brazos. Me quedé paralizada cuando Chloe se inclinó y presionó sus labios contra los suyos. No se resistió. Lo aceptó con gusto. Se me cortó la respiración y por una fracción de segundo sentí que mis rodillas flaqueaban como si la tierra bajo mis pies se hubiera derrumbado. Rieron suavemente juntos antes de desaparecer dentro del edificio, con la mano de él apoyada cómodamente en la parte baja de su espalda. Ese simple gesto lo destrozó todo. No podía respirar. Me dolía el pecho, pero no de pena, al menos no solo de pena. Algo más oscuro y agudo se agitó en mi interior. De repente ya no estaba en Houston, viendo a mi esposo traicionarme. Estaba de vuelta en el pasado, una joven con manos temblorosas, abriendo la puerta del apartamento de Robert y viéndolo con otra persona. Ese recuerdo, una vez una cicatriz que creía haber sanado, volvió a abrirse con una claridad aterradora. El sabor de la traición me resultaba amargamente familiar, y comprendí con una certeza aplastante que la historia se repetía. Las lágrimas me quemaban en las comisuras de los ojos, pero no las dejé caer. Esta vez no, ya había llorado suficiente por Robert, había rogado, implorado y me había destrozado, intentando comprender qué había hecho mal. Pero allí, entre las sombras, veía a Mark desaparecer en la casa de otra mujer. Comprendí algo con una claridad gélida. No era culpa mía. Le había dado mi juventud, mi lealtad, mis noches de insomnio, cuidando a nuestros hijos mientras él buscaba ascensos. Le había dado un hogar lleno de calidez, risas y estabilidad. Si decidía desperdiciar eso por el brillo de algo nuevo y superficial, era su pecado, no el mío. La tristeza que sentía en mi interior se transformó en rabia. Mis manos ya no temblaban, se cerraron en puños. El fuego que había ardido débilmente en mi interior durante años ahora rugía, devorando los últimos vestigios de debilidad. Ya no era la niña ingenua que Robert había destruido. Yo era Linda Whittaker, una mujer que había construido una vida entera desde las cenizas una vez, y si Mark creía que podía destrozarme, estaba muy equivocado. Sentada en mi coche, mirando la puerta cerrada del apartamento, dejando que la traición se grabara profundamente en mi memoria. Quería recordar ese momento, la imagen de él abrazando a Chloe, el sonido de sus risas como combustible para lo que vendría después, porque esta vez no iba a derrumbarme, no iba a suplicar, no iba a callarme, no, me levantaría y me aseguraría de que Mark lamentara cada segundo que me había subestimado,
y mientras me alejaba, por fin brotaron las lágrimas, no lágrimas de debilidad, sino lágrimas de furia. Se deslizaron por mi rostro como fuego fundido, y me susurré a mí misma, firme y resuelta: esto termina como yo quiero. No dormí durante días después de ver a Mark con Chloe. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de ellos juntos se repetía como una película cruel. Sabía que no podía confiar solo en susurros y sospechas. Si quería confrontarlo, no en una pelea a gritos que me dejaría destrozada en el suelo, sino de una forma que se grabara en su memoria para siempre, necesitaba pruebas. Fue entonces cuando llamé a Frank Delgado. Era un investigador privado de la vieja escuela en Houston, de esos que podían pasar desapercibidos entre la multitud. Su oficina olía ligeramente a tabaco y a archivos viejos, y cuando me miró desde el otro lado de su escritorio, creo que vio en mí lo mismo que la traición de Robert había dejado en mí años atrás, una mujer cansada de estar rota. Lo necesito todo, le dije con voz más firme de lo que sentía. Fotos, recibos, cualquier cosa que vincule a Mark con ella. No me importa lo feo que sea. Necesito la verdad, toda. Frank no hizo preguntas. 2 semanas después, un sobre grueso se deslizó sobre la mesa de mi cocina. Me temblaban las manos al abrirlo. Allí estaba. Mark y Chloe de la mano en un hotel de Seattle. Tarjetas de embarque con los nombres de ambos. Un viaje de negocios que él había jurado que solo eran reuniones. Recibos de restaurantes, facturas de champán, cargos por la noche del mismo edificio de apartamentos que Valerie había mencionado. Y las fotografías contaban una historia que jamás podría olvidar. El brazo de Mark la rodeaba por la cintura, sus labios pegados a su cuello. Chloe sonreía como nunca antes. Me quedé allí sentada durante horas, con los papeles esparcidos a mi alrededor como en la escena de un crimen. Al principio pensé en la venganza obvia: imprimir las fotos, meterlas en un sobre y entregárselas a los socios de su bufete. Imagínense las exclamaciones de asombro en la sala de juntas, cómo se desmoronaría su reputación en un instante. Por un momento lo disfruté, pero entonces la realidad me golpeó. Sophie y Ethan, nuestros hijos, serían quienes cargarían con la vergüenza de tener a sus padres plasmados en rumores y chismes. Apreté las palmas de las manos contra la mesa, respirando con dificultad. No, ese no era el camino. No iba a quemarlo todo solo para sentirme mejor por unos minutos. La venganza, si iba a significar algo, tenía que ser más grande, más inteligente. Algo que lo cortara justo donde más le dolía, en un lugar del que jamás podría recuperarse. Y ese lugar era nuestra casa. Esa mansión no era solo paredes y techo, era el orgullo de Mark, el reluciente trofeo de su éxito. Me había guiado a través de cada remodelación, cada azulejo importado, cada lámpara de araña, como si fuera la prueba de que él la había logrado. Amaba esa casa más que a cualquier otra cosa, quizás incluso más que a nosotros. Y de repente supe que si podía arrebatárselo, si podía hacer que la viera escabullirse entre sus dedos, eso sería justicia. La idea empezó como un destello y se convirtió en un fuego ardiente. ¿Y si fingía una venta? ¿Y si en el papel la casa ya no le pertenecía? Una treta legal, un juego de manos que jamás vería venir. Pensaría que estaba perdiendo la joya de la corona de su vida. Y para cuando se diera cuenta de lo que había hecho, ya sería demasiado tarde. Llamé a mi prima Cassandra, Cass, como la llamaban todos. Era aguda, astuta, el tipo de mujer que podía imponerse con encanto en cualquier negociación. Se lo expliqué todo en voz baja mientras tomábamos un café. La venta falsa, la transferencia de documentos, la aparente desaparición de la casa. Cass abrió los ojos de par en par, luego los entrecerró con algo parecido a la admiración. ¿De verdad quieres hacer esto?, preguntó, casi sonriendo. Bajé la vista hacia la pila de fotografías que aún guardaba en mi bolso. Me dolía el pecho, pero el fuego en las venas me mantenía firme. No solo quiero, dije en voz baja, necesito. Esa noche, mientras la casa crujía suavemente a mi alrededor, recorrí con los dedos las encimeras de mármol. Mark creía que este era su reino. Pronto descubriría que nunca lo fue. Era mío, y estaba a punto de recuperarlo de la única manera que él jamás olvidaría. Esa noche, sentada sola en la sala, los recuerdos de Cass volvieron a mí como fragmentos de un viejo rollo de película. Años atrás, cuando su mundo se derrumbaba bajo los puños y la crueldad de su marido. Fui yo quien condujo 2 horas en plena noche para sacarla a ella y a sus hijos de esa casa. Todavía recuerdo cómo le temblaban las manos al aferrarse a la manta de su pequeña. La forma en que sus ojos brillaban con miedo y determinación esa noche, le prometí que nunca volvería a estar sola. Ahora, cuando la contacté, no tuve que darle muchas explicaciones. Cass simplemente escuchó en silencio y luego pronunció las palabras que me llenaron el pecho de gratitud. Linda, después de lo que hiciste por mí, haré lo que necesites. Dime cómo ayudarte. Con su apoyo asegurado, comencé a sentar las bases. El plan tenía que ser impecable.
Un error y Mark lo descubriría. Pasé días recopilando en silencio cada papel, cada borrador, cada referencia legal que pude encontrar para redactar un contrato que pareciera legítimo, indistinguible del original. Cass me puso en contacto con una amiga, una abogada que le debía un favor, quien, discretamente, modificó el texto para que la venta pareciera oficial, aunque los términos me garantizarían la recuperación de la propiedad más adelante. Durante semanas, ensayé cómo se desarrollaría. El momento oportuno lo sería todo. Necesitaba un momento en que Mark bajara la guardia, en que su arrogancia y despreocupación lo cegaran, y entonces llegó la noche. Entró a trompicones pasada la medianoche, con el aliento impregnado de whisky y la corbata suelta alrededor del cuello. Tenía los ojos vidriosos, se movía con lentitud, pero su boca seguía curvada, en esa misma sonrisa petulante que antes me cautivaba y ahora solo me repugnaba. Tiró las llaves sobre el mostrador, sin apenas notar que estaba sentada a la mesa con un montón de papeles. ¿Qué es esto? Arrastró las palabras, con la voz ronca. Mantuve un tono tranquilo, firme, casi desinteresado. Solo unos trámites de refinanciación. Con el mercado actual es el momento perfecto. Podríamos ahorrar mucho dinero, Mark, gimió, frotándose las sienes. Tú y tus planes para ahorrar. Bien, ¿dónde firmo? Deslicé los papeles hacia él, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que resonaría por toda la habitación. Tenía las palmas empapadas de sudor, pero mi expresión no delataba nada. Le puse el bolígrafo en la mano, estudiándolo lo justo para que la firma saliera limpia. Ni siquiera leyó las palabras. Claro que no. Mark siempre había asumido que yo existía para gestionar los detalles, para atar cabos sueltos en su vida. Con un gesto descuidado de la muñeca, escribió su nombre en la última página. En el instante en que la tinta tocó el papel, una oleada de triunfo me invadió. Todo mi cuerpo temblaba con una extraña mezcla de miedo y euforia. No tenía ni idea de lo que acababa de hacer, ni idea de que, en un momento de arrogancia y borrachera, me había entregado el arma que necesitaba para desmantelarlo. Empujó los papeles de vuelta sobre la mesa y se tambaleó hacia el dormitorio, murmurando algo sobre una reunión temprana. Me quedé paralizado, mirando su firma como si brillara, una marca sagrada en la página. El aire en la habitación cambió. Por primera vez en meses sentí que podía respirar de nuevo. Recogí los documentos con cuidado y los metí en el sobre que Cass había preparado. Mis dedos se detuvieron en el papel, saboreando el poder silencioso que latía en mi interior. Esta era mi primera victoria real. Pequeño, sí, pero fue la base de todo lo que vendría después. Esa noche, despierto en el silencio de nuestra enorme casa vacía, dejé de sentirme impotente. Las paredes que una vez resonaron con el desprecio de Mark ahora parecían vibrar con una energía diferente, la mía. Había dado el primer paso y ya no había vuelta atrás. Esa mañana, mientras la luz del sol se filtraba por los altos ventanales de nuestra cocina, Mark parecía inusualmente alegre. Tarareaba mientras tomaba un sorbo de su espresso. Su camisa blanca impecable olía ligeramente a colonia cara. Sabía exactamente por qué creía que aún tenía el control, que aún era el marido que manejaba los hilos. Se apoyó en la encimera, dedicándome una sonrisa ensayada. Linda, he estado planeando algo especial para nosotros. Esta noche, en nuestro aniversario, te daré una sorpresa. Ya verás. Su tono era suave, casi petulante. Asentí cortésmente, reprimiendo la risa amarga que me bullía en el alma. No tenía ni idea de que mi sorpresa eclipsaría la suya de maneras que ni siquiera podía imaginar. Todo el día recorrí la casa con un propósito firme. El aire estaba cargado de anticipación. Sin embargo, mis manos no temblaron. En la habitación de invitados empaqué una maleta de cuero con la ropa de Mark, doblándola como si me preparara para un viaje. Pero esto no eran vacaciones. Esto era un exilio. Encima de las camisas y corbatas cuidadosamente dobladas, coloqué un sobre manila lleno de las fotografías que me había dado el detective del gato. Mark se envolvió con otra mujer en aeropuertos, hoteles, bares. Prueba innegable, prueba de que jamás podría hilar. Luego bajé la maleta y la puse en el centro de la sala, justo debajo de la lámpara de araña. El escenario estaba preparado. Al anochecer, la casa estaba en silencio, velas encendidas sobre la mesa del comedor. Llevaba un sencillo vestido negro, no para impresionar, sino para protegerme. Mark llegó más tarde de lo prometido. La puerta principal se abrió con un crujido mientras su risa llenaba el recibidor. Traía un ramo de lirios y un sobre brillante. «Feliz aniversario, cariño», dijo, dando un paso al frente con su teatralidad. Primero me entregó el sobre. Dentro había un juego de documentos de viaje. Una semana en París, en un hotel de 5 estrellas, solos, un nuevo comienzo. Su voz se quebró ligeramente, como si se esforzara demasiado por creer en su propia actuación. No alcancé el ramo. En cambio, señalé la sala. «Siéntate, Mark. Tenemos que hablar». Frunció el ceño al percibir el cambio de aire. Su mirada se posó en la maleta. «¿Qué es esto?»,
Preguntó en voz baja, a la defensiva. Mantuve la calma, casi distante. De la mesa de centro levanté la pila de fotos ampliadas y las dejé caer en su regazo. Se desparramaron sobre sus rodillas como fragmentos de cristal roto. El rostro de Mark palideció. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Pensabas que no lo sabía, dije en voz baja, pero lo sabía todo, cada viaje, cada mentira. Extendió la mano hacia los papeles con manos temblorosas, buscando una explicación, pero lo interrumpí con el golpe final. Del cajón lateral saqué un documento impecable, sellé y notifiqué la demanda de divorcio. Ya está presentada, dije con firmeza, y la casa se ha traspasado. Ahora es mía, no tuya. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar el texto legal, su propia firma al pie de la escritura. Casi pude ver el momento exacto en que se dio cuenta. Aquella noche de borrachera, cuando garabateó su nombre sin leer, selló su caída. El silencio se hizo pesado. Intentó ponerse de pie, intentó protestar, pero levanté la mano. No, le advertí. Todo lo que amas, la casa, tu reputación, tu comodidad, se ha ido. Me lo diste. No alcé la voz, no necesité gritar. El poder no necesita volumen. Por primera vez desde que lo conocí, Mark parecía pequeño, frágil, acorralado. Se hundió en el sofá, aferrándose a los papeles como un hombre que se ahoga a un trozo de madera a la deriva. El ramo se le escapó de los dedos y los pétalos se esparcieron por la alfombra. Linda, por favor, susurró, con su bravuconería al descubierto, pero no sentí lástima. Ya no. Me puse de pie, la luz de la lámpara proyectaba mi sombra sobre él. Este es el fin, Mark. Guarda lo que te queda de orgullo en esa maleta. Vete de esta casa esta noche porque mañana no será tuya. Y en ese momento, viendo cómo su imperio se desmoronaba, viéndolo darse cuenta de que lo habían superado, sentí algo que no había sentido en años: libertad. Cuando la tormenta finalmente pasó, el silencio que siguió fue casi surrealista. Mark intentó aferrarse a mí por un momento como si sus disculpas y promesas a medias pudieran rebobinar todo lo que había roto, pero sus palabras ya no tenían peso. Ya había traspasado el umbral del dolor. Ya no era la mujer que una vez lloró a puerta cerrada. El golpe final ni siquiera llegó para mí. Chloe, la mujer por la que lo había arriesgado todo, la que creía que siempre estaría a su lado, se marchó en cuanto se dio cuenta de que su fortuna y su casa ya no le pertenecían. Recuerdo ver su coche alejarse sin siquiera despedirse. Mark se quedó allí, parado como un hombre despojado de su armadura, abandonado por la misma persona por la que había apostado nuestro matrimonio. En ese momento parecía más pequeño de lo que lo había visto nunca. Para mí, sin embargo, ya no se trataba de venganza, se trataba de libertad, firmar esos papeles, asegurar la casa a mi nombre y ver a Chloe desaparecer de su lado. Todo fue como si se me cayeran las cadenas. Ya no era la víctima, era la mujer que se eligió a sí misma, que dejó de suplicar ser vista y empezó a recuperar su vida. Hubo días, en la tranquila posguerra, en los que caminaba por la casa y oía ecos del pasado, nuestras risas en la cocina cuando todo aún iba bien, sus pasos a altas horas de la noche, las discusiones que parecían interminables, pero en lugar de herirme, esos recuerdos solo me recordaban lo lejos que había llegado. Los muros que antes parecían una prisión ahora se alzaban como una fortaleza, protegiendo mi independencia, mi dignidad y mi paz. Una mañana, frente al espejo, apenas me reconocí. Mis ojos ya no reflejaban la opacidad del agotamiento. Mis hombros ya no se hundían bajo un peso invisible. Por fin podía respirar sin miedo a la próxima traición. El empoderamiento no fue una ola repentina que se derrumbaba. Fue un ascenso constante, una marea que me elevaba cada día. La gente suele creer que dejar un matrimonio significa fracasar. Yo también lo creía, pero ahora sé la verdad. El verdadero fracaso es perderse en el proceso de intentar aferrarse a algo que ya no está. Mark me enseñó esa lección de la forma más dura posible. Y aunque las cicatrices persisten, son recordatorios de mi fuerza, no de mi debilidad. Al firmar el último documento que finalizaba nuestro divorcio, no sentí odio ni ira, solo claridad. Mark ya no era mi esposo, y eso no fue una tragedia, fue mi renacimiento. La partida de Chloe fue solo una prueba de que quienes construyen el amor con mentiras nunca se quedarán cuando éstas se derrumben. La noche en que todo terminó, me serví una copa de vino y me senté junto al gran ventanal que daba al jardín. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, y por primera vez en años sentí una profunda quietud. Sin lágrimas, sin pensamientos suplicantes, sin preguntas, sin respuestas, solo yo, de pie, en la misma casa que una vez intentó arrebatarme, la casa que ahora simbolizaba mi victoria, y comprendí algo que desearía haber sabido hace mucho tiempo. La felicidad no viene de ser elegida, viene de elegirte a ti misma. El amor, por muy embriagador que sea, nunca debería costarte la dignidad.
El matrimonio, por sagrado que sea, nunca debería exigirte silencio ante la traición. Al cerrar las cortinas y apagar las luces, me susurré a mí misma, no con tristeza, sino con triunfo. Soy suficiente, siempre lo fui, y en esa verdad finalmente encontré la paz.